me dicen que, pues, en Palenque empezó a escasear el Pepto-Bismol. Algo está sucediendo en Palenque que El no Riopan. encuentras ni el Riopan, ni el Pepto-Bismol, ni nada de esos pastillitas para tranquilizar, ni tampoco, Sí, Para claro. dormir. ni para dormir. Ahora con este cambio de régimen en Venezuela y con este cambio potencial de régimen de Irán, del cual ya se está hablando mucho también en los círculos norteamericanos, y a mí la duda que me queda es qué va a pasar con México con todo esto. Porque lo que plantea Estados Unidos es, nosotros tenemos el derecho de una intervención abierta en todos los países, como quedó de relieve ya con la llamada de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, al inquilino de la Casa Blanca, decir, después de tanta retórica y antagonismo, cedo y me pongo a tus órdenes. La inteligencia norteamericana ya detectó que Putin está poniendo sobre la mesa un acuerdo de intercambio de nos quedamos con Ucrania y le cedemos Venezuela. Con esta operación quedó en claro algo. Uh -huh. El común denominador se llama Cártel de Sinaloa. ¿Sí? Lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Colombia, por supuesto, la paternidad es mexicana. Ustedes ven a Maduro completamente desparpajado. ¿Por qué le dijeron? Tú suelta los nombres de quienes te apoyaban y quienes te decían el dinero, quién te facilitaba que los aviones colombianos, Ujú. digo, perdón, venezolanos, aterrizaran en territorio mexicano, en Mexicano. la Los Ciudad de pasaportes México, de en las Apodaca, Nuevo embajadas. León, en diferentes Sí. lugares de México. La embajada también Va utilizada. a ver, esta novela apenas está Así comenzando. es. ¿Qué va a hacer la presidenta? ¿De dónde va a salir esa soberanía, A Rodrigo? ver, la herramienta de presión son las acusaciones en tribunales federales de Estados Unidos por vínculos de políticos con el narcotráfico, es decir, políticos latinoamericanos que le son incómodos a la administración de Donald Trump, que le son incómodos incluso al establishment de seguridad nacional. Y creo que esta foto es muy reveladora porque quien está tomando del brazo a Nicolás Maduro es nada más y nada menos que Terence C. Cole. Terence C. Cole, Yeah. el administrador general de la DEA, que realizó gran parte de su carrera nada más y nada menos que en México. Sí. ¿Qué hizo en México Terence C. Cole? Fue parte esencial de la Operación Polanco, donde Estados Unidos obtuvo evidencias concretas de la participación de dinero del cártel de los Beltrán Leiva a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador del 2006. Con la información que tiene Terence C. Cole respecto a las vinculaciones de la clase política mexicana con el crimen organizado, pues por supuesto que está el cóctel puesto y la mesa puesta para que México sea el siguiente objetivo de intervención. Una intervención que puede ser soterrada, porque recordemos, ya se publicó en medios norteamericanos, específicamente en CTO News, que funcionarios de la administración de Donald Trump ya dijeron abiertamente, le presentamos nuevamente al presidente Donald Trump los planes que ya le habíamos llevado el año pasado para el envío de fuerzas especiales a territorio mexicano. Pero ese no es el juego. El juego grande, el juego importante es no se me salgan del huacal, ni energético ni económico. Y lo más importante, y cierro con esto, en este juego lo que va a importar es que en la mesa están sentados tres grandes, Ujú. Estados Unidos, Rusia y China. Así es. Y esos tres grandes hoy, cada quien tiene un pedazo del pastel de este planeta que lo quieren y que están luchando por él. Estados Unidos, América para los americanos. Comenzando Venezuela, Colombia, recuperar Cuba, hasta Groenlandia la compramos o la invadimos. Los rusos dicen, yo los dejo, siempre y cuando me dejen Ucrania. La parte que quiero de Ucrania. Y China dice, bueno, pues yo también me hago de la vista gorda si no le metemos mano a Taiwán. Y cada quien está en su jueguito. Entonces traemos un juego geopolítico que para cerrar es un game changer, con lo cual arranca el 2026. Os digo, Marco Rubio dijo en voz alta, pues lo que para todos era el secreto a voces. Estamos interviniendo militarmente en Venezuela porque no vamos a permitir que Irán, que China, que Rusia desplieguen su poder militar y económico en nuestro propio hemisferio. Y recordemos, los sistemas de defensa, que ahora sabemos que son sistemas de defensas fallidos, antimisiles y de drones, que se habrían utilizado en Venezuela en contra de esta avanzada norteamericana, pues eran precisamente proporcionados por Irán, por Rusia, por China. Y recordemos,
horas antes de la captura y extracción de Nicolás Maduro por el Comando Delta, por el equipo Delta, hubo una reunión entre el enviado chino hacia América Latina, y lo que en Washington a muchos alertó, pues probablemente los sistemas de inteligencia chino ya advirtieron a Maduro que vamos a ir por él, y por eso hay que adelantar esta extracción que fue un tour de force del poder norteamericano en el hemisférico. Y Delcy estaba en Rusia también. Bueno, esa es otra Es parte, otra esa historia. es otra historia. Pero aquí lo que queda claro con esta declaración que dio Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, Mr. Presi, que después fue ratificada también por Stephen Miller, porque esta dupla, Marco Rubio, Stephen Miller, son quienes tienen la correa por todo el mando de lo que sucede en el hemisferio occidental, es nosotros tenemos que implantar primero un imperio petrolero en todo el hemisferio occidental, como lo llamó Javier Blas, este analista energético de Bloomberg News. ¿Por qué? Porque China, que importa gran parte del petróleo, tanto de Irán como de Venezuela, pero que es petróleo que no está bajo vigilancia del Estado norteamericano, es decir, sí importan gran parte también de Arabia Saudita y de otros lugares, pero solo el 30% de petróleo que va a recibir ahora de Rusia, pues no va a estar bajo vigilancia norteamericana ahora con este cambio de régimen en Venezuela y con este cambio potencial de régimen de Irán, del cual ya se está hablando mucho también en los círculos norteamericanos. Y a mí la duda que me queda es qué va a pasar con México con todo esto. Porque lo que plantea Estados Unidos es, nosotros tenemos el derecho de una intervención abierta en todos los países, como quedó de relieve ya con la llamada de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, al inquilino de la Casa Blanca, decir, después de tanta retórica y antagonismo, cedo y me pongo a tus órdenes, e incluso voy a ir a una reunión a la Casa Blanca. Sí, pero ¿por qué cede? Bueno, Cede porque se da cuenta de algo. A ver, los americanos, que es ahorita lo que decía Marcela, son pragmáticos. es totalmente. Y cuando ya programan todo esto, se sientan a la mesa con Delcy Rodríguez, Ajá. la vicepresidenta Elizabeth Delcy. Es- Tenemos dos opciones. Maduro se va a ir con nosotros. Ya estamos arreglados, no te preocupes. Nadie vimos a Maduro llorando, gritando, tirándose al piso. Hasta le dieron la camiseta Ja, Nike, digo, la sudadera Nike. hasta dijo, Happy New Year, y Sí, andaba sí, sí, muy, sí, sí, sí. ¿no? Y la camiseta se hizo famosísima. Famosísima, es la que ganó. Pero, ¿qué le dicen a Delcy Rodríguez? Delcy, a ver, tú quédate. Nada más que vas a seguir el script que te vamos a enviar Totalmente, en totalmente. Washington. Y Delcy dijo, yo le entro siempre y cuando no se vea que yo hice una traición a los rusos y a los chinos. Por eso ella estaba en Moscú en el momento en que ocurrió, porque estaba hablando con la gente, con Putin y con la gente de Totalmente. Putin, que le estaban diciendo, a ver, ¿es cierto esto? Y Putin dijo, mira, yo no voy a perder Ucrania por defender Colombia. Bueno, Sí, justo sí. a ese punto voy, porque el hecho de América para los americanos, esto fue advertido primero desde el 2007, dicho por H.R. McMaster, quien era el asesor entonces de Seguridad Nacional de Donald Trump, que dijo, el primer borrador de una intervención en Venezuela se le presentó al presidente Donald Trump en su primer término en 2017. Luego viene en 2019 una comparecencia frente al Congreso de Fiona Hill, que Fiona Hill es otra asesora del Consejo de Seguridad Nacional, experta en asuntos rusos, donde dice, la inteligencia norteamericana ya detectó que Putin está poniendo sobre la mesa un acuerdo de intercambio de nos quedamos con Ucrania y le cedemos Venezuela. Eso lo estamos viendo 7 años después. Claro. Pero yo insisto en mi pregunta esencial de es, ¿dónde está parado en México todo esto? Y hay algo que hay que insistir muy importante, porque lo que está en el juego de México es la herramienta de Washington para intervenir en Honduras, en Nicaragua eventualmente, como va a suceder, En Cuba. en Venezuela, en Colombia, es los liderazgos latinoamericanos que nos Populistas, son incómodos, narcoestado. tienen vínculos con el crimen organizado. Vamos ahorita en ese plan, porque si no nos vamos a ampliar ahorita. Vamos Y a yo. quedar de Marcela Bueno, hablando de Delcy Rodríguez, en el 2017 Delcy dirigía Citgo, y $500,000 fueron a la inauguración de Donald Trump. Delcy los dio. Entonces, nosotros ahorita estamos viendo el show mediático, el show de la captura, de la caída, de todo esto, pero lo que quiero decir es que Estados Unidos, desde antes, desde mucho antes con Delcy, ya estaba trazando esta Pero estrategia. para aclarar lo que estás diciendo, para que la gente sepa, Citgo era Subsidiaria. La subsidiaria Sí, de de Petróleo Venezuela de Estados en Venezuela. territorio Unidos. americano. Lo que pasa es que ojo, apenas estoy hablando. Sí, sí, ojo, sí. esa subsidiaria
cuando estaban los Bush en el poder, el hijo de Bush Exactamente. terminó ya en manos de americanos y muchas de esas Bueno, me pasaron a manos quitaste de lo que estaba Valero y diciendo. demás. Iba a eso, Ok. iba a eso. O sea, aquí el sentido es una guerra ideológica, territorial, de egos, por supuesto, y de petróleo, y de dólares, y del poder, y de él, sí, como tú bien lo dices. De hecho, ahorita su hermano, Jorge Rodríguez, que es el de la Presidente asamblea, de la el Asamblea. presidente de la asamblea, ya salió, se nota que es un script, porque ya salió a decir, por la paz de nuestro país, ya vamos a excarcelar a todos los presos, bueno, no a todos los presos políticos, algunos ya empezaron a excarcelar, pero ese es un script de Estados Unidos, eso no viene de ellos, porque es un régimen chavista, de él sí viene del chavismo. Sí. Jorge Rodríguez viene del chavismo, Diosdado, todos los que están ahí todavía que vienen de Maduro. Entonces, esta parte de María Corina Machado, que Donald Trump la hace a un lado, pues es con alevosía y ventaja porque ya venía el script desde hace mucho tiempo, desde la inauguración que le donó $500,000 a la inauguración de Donald Trump, una Delcy Rodríguez. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay deudas entre ellos, hay complicidades entre ellos. María Corina Machado, Donald Trump no está del todo contento con ella porque se llevó el Premio Nobel de la Paz. Tan es así que María Corina levanta el teléfono y le dice a Oslo, oye, lo quiero compartir. Y Oslo ya le contestó, aquí no se comparte el Premio Nobel de la Paz, no es una carta de jaque mate geopolítico, damos un premio Nobel y te lo quedas tú. Entonces, el juego aquí es desacreditar el movimiento de María Corina, Edmundo González, etcétera, porque quieren estabilidad sobre democracia. Los militares con María Corina ahorita, ella misma dijo, espérenme, no estamos todavía listos para agarrar todo este tipo de... Sigue el régimen Maduro ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto fundamental. No creo, y los 3 pasos que dijo Marco Rubio, porque la gente está diciendo, bueno, ¿y luego qué está pasando? No hay estabilidad y todavía está, bueno, va a pasar de la noche a la mañana. Hay 3 pasos a seguir. Y esos 3 pasos a seguir es estratégicamente como Estados Unidos lo quiere. Alejandro, A mí, esta película que vimos estos últimos días, creo que es una película que deben ponerle a los gobiernos de izquierda de este lado del mundo. ¿Por qué? Porque cuando ves la película se derrumba este efecto Maciosare, que es la voz con la que estos gobiernos se mantienen. Defender la soberanía pase lo que pase. Saldremos si un extraño enemigo pisa. A ver, ¿quién defiende hoy o quién defendió al presidente Maduro? Cubanos. Cubanos. ¿Dónde están las muestras de ese pueblo agradecido por los gobiernos socialistas? En Estados Unidos, de los venezolanos que tuvieron que irse a vivir allá, que están diciendo, wow, ahora sí podemos regresar a nuestra casa. ¿Dónde está el apoyo militar del que se regocijan los gobiernos como los de México? Y a eso voy, de que nos van a apoyar. ¿Dónde están los militares? Es decir, hoy acabamos de ver que el capital con el que viven estos gobiernos de izquierda, empezando por el de México, es un capital que a la hora del pragmatismo político, a la hora del pragmatismo económico, a la hora de ver los cheques y ver, ¿verdad?, no sirven de nada. es canjeable. Es canjeable. ¿Sobre qué territorios están parados los gobiernos de México, de Colombia, etcétera, etcétera? La lamentable carta del expresidente López Obrador, donde le dice, por ahora no manda abrazos. Es lamentable esa frase, porque entonces, ¿para quiénes son los abrazos? Para Los los narcos. criminales. ¿A poco para el cártel de Sinaloa, que es el Sí, socio del gobierno venezolano para el trasiego de cocaína? sí. ¿A poco para el cártel de Sinaloa, que en España acaban de derrumbar una red importantísima de trasiego de droga? ¿Para ellos son los abrazos? ¿O para quiénes son? A ver, es un punto importante, Alejandro. Claro. Con esta operación quedó en claro algo. Ujú. El común denominador se llama Cártel de Sinaloa. Sí. Lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Colombia, por supuesto, la paternidad es mexicana, Por supuesto. faltaría más. Claro. Y está exportado la tecnología Sí. a España y a otros lugares. Pero en este América para los americanos, el común denominador bajo el cual se mueve todo esto es el Cártel de Sinaloa. Y eso va a ser lo que le están pidiendo hoy a Maduro. Ustedes ven a Maduro completamente desparpajado. ¿Por qué le dijeron?
tú suelta los nombres de quienes te apoyaban y quienes te decían el dinero, quién te facilitaba que los aviones colombianos, Ujú. digo, perdón, venezolanos, aterrizaran en territorio mexicano, Mexicano. en la Los Ciudad de pasaportes México, de en las Apodaca, Nuevo embajadas. León, en diferentes Sí. lugares de México. La embajada también Va, utilizada. a ver, esta novela apenas está Así comenzando. es. Sí, Y tiene Sí, muchos encanta. capítulos. Me encanta. pero el triángulo es Colombia, Venezuela, Colombia, México, Cuba. de colofón Cuba, Ujú. ¿sí? Sí. Y Donald Trump como piloto, con los copilotos, Marco Maduro, Rubio, ¿eh? Marco Marco Rubio Rubio y Stephen Miller. Stephen y Miller. Stephen Miller Ujú. son los que van a llevar todo el show. Y el show apenas está comenzando. Y me dicen que, pues, en Palenque empezó a escasear el Pepto-Bismol. Algo está sucediendo en Palenque que no Riopan. encuentras ni el Riopan, ni el Pepto-Bismol, ni nada de esos pastillitas para tranquilizar, ni tampoco, Sí, Para claro. dormir. ni para dormir. Y la pregunta aquí es, y pues, se lo para Rodrigo ahorita, ¿qué rol está jugando la Es presidenta? totalmente. ¿Por qué? Porque, a ver, un señor como Petro, a quien ya Trump le dijo, va, el siguiente eres tú, Ya se dobló. se dieron una confrontación como Pública. buenas cabras, Pública. pública, sí, claro, Sí, sí, pública, con grandes palabronas que decías tú, esto ya se acabó. Terminaron por hablarse los dos y hasta Trump dijo, tuve una agradabilísima conversación con este Sí, sí, infeliz, sí, sí, sí. ya se me cuadró. Sí. La pregunta es, ok, si el compañero guerrillero de la compañera Claudia Sheinbaum, Petro, se le cuadró ya a Trump, ¿qué va a hacer la presidenta? ¿De dónde va a salir esa soberanía, Rodrigo? A ver, la herramienta de presión son las acusaciones en tribunales federales de Estados Unidos por vínculos de políticos con el narcotráfico, es decir, políticos latinoamericanos que le son incómodos a la administración de Donald Trump, que le son incómodos incluso al establishment de seguridad nacional. Y creo que esta foto es muy reveladora porque quien está tomando del brazo a Nicolás Maduro es nada más y nada menos que Terence C. Cole. Terence C. Cole, Yeah. el administrador general de la DEA, que realizó gran parte de su carrera nada más y nada menos que en México. Sí. ¿Qué hizo en México Terence C. Cole? Fue parte esencial de la Operación Polanco, donde Estados Unidos obtuvo evidencias concretas de la participación de dinero del cártel de los Beltrán Leiva a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador del 2006. Después, ¿qué hace Terence C. Cole? Hace todo el esquema completo que comprueba los sobornos otra vez del cártel de Sinaloa al secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Y ya reinstalado como director de la DEA en el segundo término de la administración de Donald Trump, Terence C. Cole es uno de los 3 funcionarios que comisiona la creación de una lista de políticos mexicanos con vínculos con el crimen organizado. ¿Y quiénes son los otros 2 funcionarios de alto nivel de la administración de Donald Trump que también han comisionado la creación de una lista? Marco Rubio y Stephen Miller, es decir, los arquitectos Claro. de esta política de presión. Y recordemos, el objetivo número 1, desde mi punto de vista, de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela fue sí establecer la doctrina de One América para los americanos y que y que Irán, que Rusia, que China no tengan actividades, sobre todo de desarrollo militar en este hemisferio. Y lo dijo Glenn Barheck, el entonces comandante general que lleva el Comando Norte en Estados Unidos. México es el país que concentra el mayor número de agentes rusos que están conspirando contra Estados Unidos. Entonces, si tú juntas eso con la información que tiene Terence C. Cole respecto a las vinculaciones de la clase política mexicana con el crimen organizado, pues por supuesto que está el cóctel puesto y la mesa puesta para que México sea el siguiente objetivo de intervención. Una intervención que puede ser soterrada, porque recordemos, ya se publicó en medios norteamericanos, específicamente en CTO News, que funcionarios de la administración de Donald Trump ya dijeron abiertamente, le presentamos nuevamente al presidente Donald Trump los planes que ya le habíamos llevado el año pasado
para el envío de fuerzas especiales a territorio mexicano para combatir directamente a los cárteles. Y sí, el presidente Donald Trump está muy interesado. Y ya han sido 7, 8 declaraciones de todos, comenzando por Trump, Así es. reiterando, México es el siguiente. Claro. Marcela, la presidenta. De la presidenta, no, bueno, yo aquí sí aplaudo que el fin justifica los medios. O sea, porque la parte de Make America Great Again va a ser Make America Latina Great Again. Estas dictaduras populistas, esto, lo que decía Alejandro, la falsa soberanía, nos surge. Y no, ojo, no estoy en pos de la intervención, simplemente es, entonces pongan orden en su casa, que la presidenta ponga orden en su casa, que no esté con tweets como Andrés Manuel López Obrador y José Ramón López Beltrán de soberanía y que ni Bolívar ni Lincoln, perdón, ni Bolívar ni Lincoln aceptarían a los cárteles en territorio nacional. Entonces, ni Bolívar ni Lincoln aceptarían una intervención, no, intervención de los cárteles. Así estamos intervenidos en México, con los cárteles. Entonces, a ver, queremos limpia, es la verdad. El fin sí justifica los medios. Y yo sí creo que la presidente o actúa o van a venir por México. Alejandro. Yo creo que para la presidenta vienen épocas en las que tiene que tomar decisiones y va a tener que salir. Porque hoy sí, el objetivo es este nuevo orden mundial, todo lo que hemos platicado en esta mesa, pero la excusa es una acusación en la Corte de Nueva York en la que se acusa al presidente Maduro y a su esposa del trasiego de drogas a Estados Unidos y que eso es calificado como terrorismo. Y el principal socio de este país es el cártel de Sinaloa, un cártel que creció a la sombra de las dos últimas administraciones y más. Entonces, el mismo tribunal que lleva el maxiproceso contra los chapitos. Así es. Entonces, podemos hablar de muchas cosas de cómo se acomoda. Al final, las acusaciones, los Ahí papeles están, los facts. y demás, los facts ahí están. Y México va a tener que responder y los personajes políticos que facilitaron eso, pues bueno, van a tener de que esta salir. parte yo nada más quiero hacer un breve paréntesis porque todo el caso de Nicolás Maduro es por importación de cocaína. Pero tal como lo ha dicho Marjorie Taylor Greene, quien se ha convertido en una crítica fuerte del presidente Donald Trump desde el Partido Republicano, y tal como lo han dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, y tal como lo ha dicho también el Partido Demócrata, el problema de drogas no es la cocaína, es el fentanilo. Y casi el 100% del fentanilo se importa desde México. Y por eso por triple corona nos vuelve todavía mucho más susceptibles a una intervención. Para ellos. A ver, yo quiero dejar ya para cerrar este capítulo de la mesa 3 cartas. La primera tiene que ver con, yo no veo en ningún lado, no percibo un auténtico cuarto de guerra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es que no. Yo no veo ahí personajes que realmente conozcan de fondo y sepan y puedan establecer intercomunicación, más allá de lo que incipientemente Marcelo Ebrard, lo que haya logrado hacer ya García Harfuch, y párenle de contar, qué bueno que se fue Juan Ramón de la Fuente, que ocupaba una silla que ni siquiera la calentaba. Que dice la presidenta que está de regreso, pero probablemente yo no lo veo en la jugada. Yo no lo veo en la jugada. A ver, no le interesa estar en la jugada porque no es un hombre de acción. Está sola, la presidenta está sola. Ese es el punto. Sola. La presidenta está sola, pero no está sola, Marcela. A ver. Le están jalando los hilos desde Palenque. Ah, no, bueno. Y ya llegó el momento que la presidenta tenga que decidir con quién se va a alinear. Si ella ya vio que su cuate guerrillero, Petro, ya se le cuadró a Trump, ya tuvo que haber tenido 4 o 5 de más con Petro y decirle, a ver, ¿qué sabes que no sé? ¿Por qué después de que tú estás más agresivo que yo, ya te le cuadraste? ¿A dónde va esto? Ese es una primera carta. Claro. ¿Dónde está la presidenta? Que eso ni siquiera es seguro, porque antes de la detención de Maduro, Maduro tuvo una conversación con Trump por teléfono, ahí está donde dice. Por eso, a ver, entonces, esas conversaciones. Ya lo dijimos aquí, Marcela, Sí. lo dijimos ahorita. Maduro está entregado a él está feliz. Él está ahorita ya cooperando. No es seguro de vida, es lo que quise decir. No, el señor está vivo. La prueba de eso es la participación de Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolásito, en el gobierno de El Salvador. Sí, abierto. Ahí voy. Eran las cartas. Lo único que quiere ahorita el gobierno de Trump es lo que siempre dijo el propio Castro, el propio gobierno castrista de Cuba.
que Venezuela lo agarre después de Chávez, el que sea, decían, hasta Madurito, que no lo agarre Diosdado, porque Diosdado es un personaje que no tiene límites y que ese sí nos puede llevar. Que lo digan ellos. Decían los Ramón. venezolanos, ¿eh? Ese sí nos puede llevar. Entonces, el objetivo ahorita es de Delcy Rodríguez, es cómo somete a Diosdado, Sí. porque el eje real de operación que siempre tuvo Maduro no era Maduro, Maduro era la fachada. El rostro. Y el general La fachada chavista. ¿Quiénes eran los reales? Vladimir. Diosdado y la esposa de Maduro. Y tenían de colofón al niño, que era el que agarraba los dineros. Estos dos hacían toda la Y se estrategia. te olvida el general Vladimir Padrino, No me quiero también. no me quiero meter en nombres que la gente mexicana no va a entender de fondo. Yo quiero Pero meterme a sí. que la gente lo básico sepa Ujú. que había un personaje atrás de la sombra de Maduro, junto con la esposa de Maduro y el hijo de Maduro, que hacían una conexión. Es la segunda carta. Y la tercera y última carta, señores, que va a ser el gran escándalo para México. Cuando surja todo esto y surja toda la verdad, vamos a saber que más allá de que el cártel de Sinaloa fuera el cártel más importante de producción de droga, fentanilo, cocaína, marihuana y lo que quieran, era el aparato financiero más importante, que no desde México, desde Venezuela, Sí. operaba todas las elecciones de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia. Eso era el aparato. Por eso estos pseudolíderes de izquierda le daban pleitesía al Chapo y al Mayo, porque todos los recursos era su huachicol, era un Ujú. huachicol político, Sí. en el que dejaban un buen, y desde Venezuela, porque Venezuela, como tenían a Maduro, pues Claro. podían Un hacer lo que paraíso querían, político. entrar y salir con dineros en aviones y todo. Pues No había. hasta salió Manchado Zapatero y sus hijas. Bueno, entonces cuidado con eso. Ujú. Presidenta, ¿qué vas a hacer sin un war room? Segundo, ¿qué va a pasar con Diosdado, con la esposa de Maduro y con el hijo de Maduro? Y tercero, es muy importante, ¿hasta dónde van a salir manchados los nombres de políticos, empresarios y líderes mexicanos en este asunto que tiene sabor de arepa quemada?